Continúan las repercusiones por el caso del juez Daniel Urrutia, quien autorizó videollamadas a un grupo de reos. Vamos a conversar sobre el tema con el ex ministro del Interior, Jorge Burgos. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Hola, buenos días, Frecia. ¿Cómo está usted? Gusto en saludarlo. Muy bien. Gusto saludarla. Igualmente, ¿cómo ha visto esto que fue bien polémico, ¿no? Incluso tanto que este fin de semana se conoció por parte del magistrado que estaba recibiendo amenazas. Bueno, lo primero es solidarizar con una persona que está recibiendo amenazas. Eso más allá de la actividad jurisdiccional y procesal del juez, que es bastante opinable. Nadie merece recibir amenaza por la actividad que realiza, más allá que sea discutible. Entonces, lo primero es eso, ¿ah? Lo segundo, obviamente que se ha producido todo un debate público sobre eso, donde la inmensa mayoría de los expertos, yo no tengo esa condición de experto en derecho de este tipo, pero la inmensa mayoría de los expertos sostienen que la decisión del juez es errónea y equivocada. Hay algunas otras personas sí que han salido diciendo que tienen fundamento. Ahora, yo desde una perspectiva de cierto conocimiento a su pregunta, Frecia, y una perspectiva más bien ciudadana, a ver, yo creo que en una democracia como la nuestra es perfectamente conciliable el derecho que tienen toda persona que está imputada o condenada y está cumpliendo o la prisión preventiva o la condena a tener la posibilidad de conectarse con su familia. No hay en Chile no existe la incomunicación sin límites. Hay posibilidades de incomunicar por muy breve plazo a determinadas personas en determinados delitos, pero no es, tiene fin, como es obvio, en cualquier democracia tiene que ser así. Hay que conciliar ese derecho con considerar el derecho a la seguridad de la sociedad, que es muy importante. O sea, cuando tú tomas una decisión desde el punto de vista de un tribunal de garantía para cumplir con las posibilidades de una persona de comunicarse con su familia, en este caso no físicamente, sino que telemáticamente, tiene que ser acompañada de las medidas de seguridad para que esa posibilidad no se convierta, como se ha convertido muchas veces, en una cierta planificación delictual, como ha ocurrido muchas veces con este tipo de banda, porque aquí estamos hablando de personas imputadas o condenadas por delitos gravísimos, tal es así que están cumpliendo la pena o la cautelar en la cárcel más segura que tiene Chile, más segura, medio discutible por lo que ocurrió en 98, pero pareciera ser la más segura, ¿ah? Entonces, creo que hay que considerar ambas cosas. Gendarmería, que es la institución encargada de esto, se ha alzado frente a la medida del juez Urrutia y entiendo que ha interpuesto un recurso de hecho de apelación, no sé, ante la Corte de Apelación, hay que esperar esa resolución, pero creo que es perfectamente conciliable ambos derechos. No puede ser que se ponga en riesgo la seguridad de la sociedad por dar cumplimiento a una medida amparada por el derecho interno, no solo el derecho internacional, ¿no es cierto? Que es la necesidad de comunicación. Ayer hablábamos con el abogado del juez Urrutia y él decía que había habido, respecto a estas reacciones, destempladas y hasta exageradas, decía él en algún minuto. Bueno, yo no escuché la declaración del abogado, pero voy a coincidir en términos genéricos. En Chile nos hemos puesto medio destemplados, a serle franco, ¿no? Y eso yo trataría de retrotraer y ser un poco más templado en las declaraciones, sobre todo de los voceros políticos comunes, que son los parlamentarios, los funcionarios de gobierno, pero particularmente los parlamentarios, particularmente la Cámara de Diputados, donde, no sé si es el término, pero el destemple parece ser la conducta más habitual. Debiera volverse a una cosa más templada, más prudente. A mi juicio también es obligación de los representantes poner templaza, poner prudencia, a mi juicio. Ahora, vamos a ver qué pasa en este caso, porque la resolución está pendiente. Además, se da en este caso, para ser bien franco y hablando con absoluta libertad, que el juez Urrutia está medio flojo de papeles. ¿En qué sentido? Que pasa creando condiciones de discusión. Acuérdese usted cuando, por la información que uno tiene, se abocó a una causa que no le correspondía y le otorgó un beneficio
a los denominados en ese tiempo héroes de la primera línea, que terminaron siendo no más que una banda de delincuentes, ¿no es cierto?, la inmensa mayoría. Y bueno, eso fue muy largo y entiendo que a mediados del año pasado la Corte Suprema lo sancionó una medida bastante livianita, digamos, pero compleja para un juez en su carrera, que es la amonestación privada, ¿no? Sí, Carlos Quesada, que es quien defiende al juez Urrutia, decía que había habido críticas destempladas y hasta ridículas, y de hecho decía, pide que pierdan todos sus derechos estando aún imputados. Se me fue un poco el audio. ¿Me escucha usted? No, le decía que destempladas y ridículas eran a Carlos Quesada, con quien hablamos anoche en CNN Prime, y que perdían todos sus derechos estando aún imputados. Bueno, el mismo señor que alega templanza podría, su adjetivo, ponerle un poquito más de templanza. Yo creo que uno puede reprochar las críticas, pero considerarlas ridículas me parece que es un exceso. Yo creo que hay espacio para criticar la decisión del juez, ahí es a partir de la propia decisión y de una historia destinada, a mi juicio, muchas veces a llamar la atención. En este caso, yo en la primera respuesta le he dicho que hay que hacer conciliar ambos derechos. Yo sé que eso es una navegar un poco contracorriente. A la gente hoy día lo que le gustaría es tener una carta, voy a decirlo sencillo, Bukele. Ningún derecho, ninguna visita, nada de nada. Pero eso no corresponde a un Estado de Derecho. Nosotros debemos ser capaces de meter presos, hacer cumplir las condenas, tenerlos en cárcel de seguridad, pero también respetar los derechos. Todos los seres humanos tienen derechos, hasta el peor de los delincuentes tiene derechos. Ahora, tenemos que conciliar, y eso lo tienen que entender Urrutia, y Gendarmería parece ahí tener un punto, que el derecho a tener una comunicación no se convierta por la condición en que se concreta en un riesgo para la sociedad. Yo tengo entendido que si al final la videollamada es con un gendarme al lado, producto de los riesgos que tiene, que ahí se frague algo, habría que cumplirlo así, además. Jorge, cuando se pueden conciliar, porque también ha sido la discusión, ¿no? Conciliar estos derechos, decía que había derechos que Chile había suscrito, me refiero al abogado del juez Urrutia, que Chile había suscrito, pero ¿qué tanto se pueden conciliar como para no poner en peligro a la sociedad? Se trata de reos de alta peligrosidad, por eso en el penal donde estaba, como decía también. ¿Cómo se concilia esto con una decisión que parece muy polémica, pero ¿en dónde están los márgenes ahí? Legales, me refiero. Bueno, sí, los márgenes legales siempre son delicados, pero yo creo que se pueden cumplir. De hecho, en la cárcel de seguridad hay un régimen de visita. Sucede probablemente en este caso que visitas no tienen, porque estos son personas que vinieron a delinquir a Chile y sus parientes están fuera de Chile. Pero hay régimen de visita, una visita absolutamente más restringida que en otras cárceles. Entiendo que es sin contacto físico, como ocurre en muchas cartas de seguridad en el mundo y de países democráticos. No estoy pensando en las cárceles de Putin, donde acaba de perder la vida el líder de la oposición. Estoy pensando en cárceles de regímenes y gobiernos democráticos como el nuestro, donde se restringen libertades, pero se restringen, no se pueden conculcar absolutamente. Yo creo que ese margen hay que buscarlo de tal suerte que se concilien ambos derechos. Eso es una tarea permanente de un Estado democrático. ¿Cómo concilian los derechos? ¿Cómo concilias el choque de derechos? ¿Cómo proteges uno sin desproteger absolutamente el otro? Esa es una tarea difícil. Gendarmería, en este caso, yo lo que entiendo es que ha dicho, oiga, mire, la forma en que lo decretó me pone en riesgo. Bueno, búsquese una fórmula, la propia resolución, de que no produzca ese riesgo. Además, le quiero decir, yo no conozco mucho los tratados internacionales en estas materias, pero ya desde el derecho interno, más allá que esos tratados ya han sido ratificados, la incomunicación absoluta en nuestra legislación doméstica no existe. Jorge Burgos, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día, buena semana también. Ustedes también, gracias. Que le vaya muy bien.